exteriores 760. Ok, profesor. ¿Y usted no ha hecho ese? Sí lo hice con 2 y me dio 764. Con dos nada más. Dígame, profesor. O sea, con esa ecuación que dice 2 gamas. Y la hice fue con esa y me dio 764. O sea que con 4 te hubieras pasado. Sí, por eso le preguntaba. Está rarísimo eso. La presión en el interior de una burbuja de gas. A menos que haya una confusión de radio con diámetro. Pero el radio es, ahí no están viendo de radio. Bueno, sí. Sería bueno hacerlo para ver. Ah, pero que usted lo dice y le dio con el 2. Con el 2 me dio 764. 700, sí, por ahí. Casi 763. Redondeado a 764. No, según la teoría que vimos, debe ser con 4. Y por eso me quedé raro, porque cuando lo estaba haciendo, el 4 me estaba dando muy grande. Como no, lo va a dar doble, ¿no? Sí, está extraño. Voy a revisar ese problema, a ver si de la misma fuente hay algo. No Ok, recuerdo profesor. un problema. Sí, porque el procedimiento es despejar la fórmula prácticamente. Y es sencillo. Y la conversión de repente no puede ser la de el delta. La conversión la hice también, así que no creo que sea. Habría que revisar a ver si es algún dato. Ok, profesor. Bueno, vamos a meterle tiempo de acá. Número 6. Bien. Entonces el 7 sí está bien. El 8. ¿Ese sí se hizo o no? Sí, Yo creo que quedamos fue en el 9. en el 9. Bien. Son 2 tubos capilares. Punto 6, punto 4 de radio interno. Eso lo hicimos también, ¿no? La diferencia de ciencia es de 1 centímetro. Sí, lo que hicimos fue plantearlo. No le pusimos los números como tal. Si no lo terminaron. Yo lo terminé en medio. Entonces estaba bien planteado. Ujú. Sí. Qué bueno. El número 10 también es como la formulita nada más, ¿no? La tensión superficial del tolueno, la densidad, y debe ascender 2 centímetros. ¿Qué radio debe tener el capilar? Bueno, ustedes me dirán si quieren hacer ese o ya lo hicieron, lo ven muy sencillo.
El día yo lo hice, no sé si mis compañeros querrán que lo presente o también lo hicieron. Sí, eso es. Bueno, pues la hora es de ustedes. ¿Quién me iba a presentar? A ver, Roberto, preséntalo. Sí, sí. Eso es. Siento para ver si lo hice bien. Sí. Bueno, aquí está. Sí, sí, bien. ¿Se está viendo la pantalla? Así es. Ok. Primero apunté los datos, que era 1 milímetro, y con conveniencia siempre transformo todo a metros, a kilogramos, pero en este caso me dan el diámetro de 1 milímetro, y lo transformé a metros, 1 por 10 a la menos 3 metros, y el delta H, que es 2,8 centímetros, me está diciendo que esa altura era de la base hasta el menisco, el cambio de altura entre que se daba, 2,8, 2 por 10 a la 2,8 por 10 a la menos 2 metros. Entonces me están pidiendo el radio del menisco. Nótese que no me están pidiendo el radio del capilar. O sea que el radio del menisco tengo que relacionarlo, la R chiquita con la R grande. Lo que hice fue analizar hice un pequeño diagrama aquí con las fuerzas, como una especie de diagrama de cuerpo libre, donde analicé primero que todo que como estamos hablando de capilaridad, va a haber una fuerza de tensión superficial que sale con un ángulo. Este ángulo es equivalente a este por las leyes de los ángulos. Y voy a tener una fuerza por la presión. Yo marqué las áreas de la esquina como C y D, como A y B. Y bueno, voy a tener una fuerza CD por la presión. Y voy a tener una fuerza AB por la presión también. Además de eso, como este es un cuerpo de agua, tiene un peso que se va a poner a la fuerza de tensión superficial, que es esta FTS. Y tengo el delta H que va del menisco hasta la base. Ya analizado eso, lo que estoy pensando es lo que me piden, el radio del menisco. Entonces el radio del menisco sería esta distancia de aquí. Entonces tengo que tomar en cuenta el ángulo, dibujar como una especie de triángulo aquí, y este sería el radio del capilar. Y este sería el radio que estoy buscando, que es el radio del menisco. Este es el último paso. Bueno, hice un diagrama de cuerpo libre para guiarme de qué fuerzas van hacia arriba, qué fuerzas van hacia abajo. Por lo menos la fuerza AB va empujando hacia arriba por la fuerza esa de la presión que está ejerciéndose. La FTS también va hacia arriba, el peso hacia abajo, y la fuerza CD por la presión externa va hacia abajo. Entonces, por la ley de las fuerzas sumatorias, las fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Las coloco, fuerza AB positiva, fuerza menos la fuerza CD, más la fuerza de tensión superficial, menos el peso, igual a 0. Y hago una asunción de como
entonces digo que las presiones son iguales, y si son iguales, se me van a cancelar. Se me cancela la fuerza AB y la fuerza CD. Y me quedo entonces con la fuerza de la tensión superficial, que es igual al peso. Y el peso a su vez es igual a la masa por la gravedad. Pero tengo que considerar superficial, como lo había marcado aquí, tiene este ángulo aquí. Entonces esta fuerza de tensión que sale aquí es fuerza del coseno del ángulo. Aquí lo ve más a fondo, es esto, el ángulo de aquí que viene de aquí. Y es fuerza de tensión superficial coseno del ángulo. Siguiendo con el análisis, ahora esta parte, leyendo, vi que podía poner que era proporcional, que la fuerza es proporcional a la tensión superficial por una longitud, y tomando en cuenta el coseno del ángulo. Además, los gramos la masa la puedo reescribir como la densidad por el volumen. Y tomando en cuenta que ese volumen entonces va a ser el volumen de pi r cuadrado por la altura. Este va a ser mi volumen. Y la masa, la gravedad G. En este caso, analizando el diagrama, entonces yo sé que esa fuerza de tensión superficial no solamente es ahí, sino que está alrededor de todo el cuerpo de este caso. Si tengo esto aquí lo estoy viendo en 2D, pero en realidad eso está así, como una circunferencia. Y tomando eso en cuenta, tengo que tomar en cuenta la distancia. Esta distancia sería la longitud de la circunferencia. Todas esas fuerzas están en la longitud de esta circunferencia, que es igual a 2πr. Entonces, cancelando πr, y tengo πr en la izquierda y tengo πr al cuadrado a la derecha. Despejo. Encuentro, aquí no se ve muy bien, pero es coseno del ángulo, densidad por R, que me quedó aquí. G, esta R debe ser la R chiquita, la escribí mal. R por la gravedad, por la altura, entre la tensión superficial por 2. Me queda ese despeje y reemplazo, porque todos estos datos los tengo. Una vez ya los reemplazo, me da, y despejo el ángulo. ¿Para qué despejo el ángulo? Bueno, en la relación que había hecho aquí, recordemos que el coseno del ángulo es el opuesto, digo, el adyacente sobre hipotenusa. Entonces mi adyacente sería mi incógnita. Perdón, el adyacente sería el radio que ya me está proporcionando el problema, que es el diámetro entre 2, y yo estoy buscando es R. Entonces, con esa relación me faltaba solamente el ángulo. Entonces tuve que hacer todo esto para calcular el ángulo, que es el P integrado. Lo reemplazo aquí, hago el coseno inverso, y me queda R entre R mayúscula y el ángulo de 20, ya aquí estaba el cálculo, coseno del ángulo es 0,9397, lo reemplacé aquí, 0,5 milímetros, lo dejé en milímetros, porque la respuesta está en milímetros. Simplemente divido 1 por 10 a la menos 3 entre 2, lo despejé y me da el radio de 0,532 milímetros, que es congruente a la respuesta que nos proporcionó. Esta es la parte A. El problema. Hasta ahora, desarrollé fue cuál era el radio del menisco. Si la parte A era radio de curvatura. Parte B, entonces hay una diferencia. Bueno, es del tache. Exacto.
En la parte B también la presento, profe. Continúo. Ah, sí, sí. Ok. Sí, mejor. ¿Cuál sería el del touch? Se está viendo, ¿verdad? Así es. Bueno, ya con ahí me decían que consideraba que, que el ángulo era cero. No, no recuerdo muy bien si lo decía así explícitamente o decía que mojaba todo, pero sí consideré que el ángulo en este caso era cero. Sí, que moja totalmente. Ajá, porque decía eso de que se moja totalmente. Entonces, tengo mi tensión superficial, que es 0,073. Tengo el 2, que viene de la fórmula, la densidad, que en este caso sería 1000 kilogramos entre metros cúbicos, la gravedad y el radio. Simplemente reemplazo y tengo eh, bueno, ya yo lo convertí directamente a centímetros, pero esta respuesta da en metros. 2,98. Sí, creo que así daba el... No, no tiene respuesta, ¿no? Ah, no tiene respuesta. Pero me dio 298 y el transformado 2,98 centímetros. Sí. Esta parte era más sencilla que la anterior. Y es una altura mayor que en la parte A. Ujú. Porque se considera que se moja todo. Sí, así es. Así que la respuesta ha de estar bien. Tal vez la parte A se pudo hacer más, o sea, más corto tal vez. Ah, sí, porque se podía partir de la fórmula. Sí, Pero yo quise hacerlo porque quería ver de dónde salía. sí, eso está muy bien. Porque yo estaba viendo y quería entender el fenómeno. Por lo menos aquí en esta parte de la tensión superficial era el peso, esa parte me pareció interesante porque no había relacionado eso, que si esa fuerza está para acá y el peso está para acá, se están igualando y me permite relacionarlo de esa manera. Y de ahí de donde sale esa expresión. Además, tomando en cuenta la circunferencia. Entonces quise detallarlo bastante. Quedó muy bien, sí. Bien, entonces el siguiente cuál era. Es un capilar que se le inyecta aire por medio de una entrada. ¿Se entiende ese problema? 14, ¿quién lo hizo? En el radio del capilar.
es para mantener la columna allá, al mismo nivel que el agua que está afuera. Lo que yo no entendí de este problema es que se quiere mantener Sí, el aire dentro de cavidad se encuentra al mismo nivel que el agua. O sea, se quiere que el nivel del menisco esté al nivel del agua. ese es como, o sea, no permitir que suba. ¿Y ese aire por dónde está entrando? ¿Eh? El aire se inyecta por una abertura que hay arriba, mediante una entrada hecha en la parte superior de la pared del menisco, ¿no? Ok. Se podría considerar esa presión de ese aire que me la están dando como la presión externa. Así es. Así mismo es. Pero vayan Entonces solo quedaría despejar la presión interna. sí, se ve sencillo, ¿verdad? Sí. Y se nota que tiene que ser mayor que la presión externa. Debe ser ligeramente mayor. ¿Qué pasa si las presiones se igualan, profe? Habría que hacer un problema así, pues. No, no habría menisco. ¿O O sí? sea, en este caso, se dice que para que se encuentre al mismo nivel, allí no debería haber ya menisco casi, que debe estar al mismo nivel. Ah, ok. O sea, porque estás llegando casi cerca a que sea la presión externa y la presión interna sean iguales. Sean iguales. Eso es. Bueno, no sé lo demás, si quieren verlo. Digan, sería bueno hacer un esquema de eso, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, nadie quiere hacerlo. Bueno, ¿quién me dice ahora? Ah, ya. Sí, bueno, pues. Sí, pero ese camino, Rato. Entre K por la concentración de absorbato más 1. Ok, entonces dice que escrita por un grado sobre cierta superficie sólida de manera que se puede sustituir la concentración o la presión. O sea que podemos reescribirlo
de esta manera. Y como datos nos dan que determina los valores a 40, 60 y 80%. Los valores de presión. Ok, entonces nos están dando ese 40, 60% va a ser el ángulo, ¿verdad? Que eso es la Bueno, cobertura es. cobertura, es ángulo. Lo voy a poner en términos decimales. Ya. Ok, entonces se sabe que dicha superficie, porque no puedo calcular directamente porque me falta la constante. Entonces, me están diciendo que se sabe que dicha superficie se cubre al 20%. Entonces, el valor de 20%, o sea, 0,2. A ese valor, la presión es 2 atm. Perfecto, ya sé qué puedo hacer. Y la presión es 2. Entonces, aquí puedo despejar la K de estos valores. Y vamos a hacer eso, ¿no? Sería 0,2 K por 2. Bueno, 2K. 2K más 1. Esto pasa para acá, sería 0,2 por 2, 0,4. 0,4K más 0,2. 2K. Paso este 2K por acá. Ok, esto sería 2 menos 0,4, sería 1,6. Ahí falta una K, 0.4K. 1,6K. 0,2. K entre eso. Ahí sí voy a tener que usar la calculadora. 0,2 entre 1,6. 0,125 la K. Que ya tengo la K. Puedo calcular las presiones de acá. Que es la presión que me piden de todas estas. De cada una. Me piden la presión. De cada uno. Bueno, ya puedo despejarlo. Pues. En el de 0,4. Ya tengo la K. Voy a sustituir 0,125. P 0,125 P más 1. Lo mismo que en antes, 0,125 por 4, 0,5. 0,5 P más 0,4. 0,125 P.
Te lo paso por acá. Algo raro. 0,5. 955. ¿Por qué me da negativo? Sí, es raro. Sí, que por eso me paré porque vi que estaba negativo. Bueno, 125. A ver, tiene que ser acá. 0,4 0,1. por punto 125. ¿Cuánto le da? Ah, 0,05. Ajá. Punto 05. Ahora está mejor. Ahora sí. Vamos a borrar esto aquí. Cero coma cero cinco. Entonces 0,05, pero 0,4. 0,125. Menos 0,05. Me comí la P. 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 0,4. P. 0,125 menos 11. 0,075. P. Entre 0,4. Entonces la P me da 0,4 entre la respuesta 5,33. La primera. ATM, supongo. A ver. Sí, da eso. 5,33. La primera está bien. Sí, La segunda, así es esta bueno. sería igual. Sí, sí, el mismo procedimiento. Pero sería Sí. bueno despejar P. P. Ajá. Despejando P acá en la fórmula. De aquí mismo. Vamos a ver. Ya tenés la despejada. Sí. Sería acá P. El ángulo. Más el ángulo. Igual acá P. Eso es lo mismo. KP ángulo. A ver, le tiro la P, ¿no? P, P. Voy a pasar a P por P. Tendría que sacar como factor común. Y ahí. P. P. Está el ángulo.
menos K. K. Igual. Queda así. Voy a verificar si sería 0,125 entre 0,125 por 0,4 menos 0,125 y el 0,125. Sí, ya. Este se puede estar bien. Nada más que esa formulita, eso que estás resaltando allí, se puede Ujú. mejorar. Si tú multiplicas por menos arriba o sea, numerador y denominador, Ok, entonces, se puede, ¿no? Porque tú multiplicas menos arriba y menos sí, abajo. No estás haciendo nada malo. Entonces quedaría K menos KZ. quedaría así, ¿no? No falta, Al menos aquí. digo, pero KZ queda negativo. Bueno, Ajá, y si factorizamos allí K, también puede ser. Que quede K, quedaría como 1 menos el ángulo. 1 menos el ángulo. Sería entonces la expresión total, la presión igual a la cobertura, constante. Así está más amigable. 1 menos. Voy a probar si está bien. Para calcular P. Ujú. Voy a ver si está bien. Debe Pero funcionar. sí, voy a probarlo de todas maneras. 0,125, 1 menos 0,4 por 0,125, 0,025. Sí, sí, data. Entonces esta sería la fórmula por presión que despejamos con todas las demás ya y nos dará los resultados. Sí, nada más que después pregunta. Que si puede ser cubierta al 100. Si se puede cubrir al 100%. Cubriendo el 100%, ¿cuánto valdría Z? 1, no, 0, No, no, 180, ¿no? No, no, ese es el ángulo. si Z es la cobertura. La La cobertura cobertura sería 1. de 0 a 1, sí. En porcentaje sería de 0 a 100. Abajo sería 0. Tendría un número dividido entre 0, no. No se puede. No se puede. Porque Y quedaría entonces, que es cobertura 100%. Estaría dividiendo por 0. quedaría así. Esta es una indeterminada. Y eso es, sí, queda tan indeterminado como el final de la corrupción en Panamá. Bueno, se puede ver el siguiente todavía, sí. Puede ir el siguiente. Es teórico, creo que el siguiente. 17. El 17. Eso tiene que ver con líquidos que mojan, no mojan o mojan poco.
Sí. Tiene que hacer un pareo ahí. Cuando cae líquido sobre la superficie puede humectar, que es notoriamente, ¿no? Se nota que humectó. O puede humectar apenas se nota. O mojar totalmente. O permanecer como gotas. No humectar nada. Entonces eso depende del ángulo de contacto. Entonces hay que aparear, que dice, estos números romanos con las letras A, B, C, D. Entonces está bien. Es conceptual, profe, ¿verdad? Sí, más o menos. Hay una diapositiva así. No sé si tienen la diapositiva por ahí a mano. Sí, hay diapositiva número 34. Ángulo de contacto. Ya la presento, profe, que la tengo aquí. Sí, bueno. Esta. Con los ángulos. Gracias. A ver. ¿Explico? Con los ángulos, sí. Ah, bueno. Aquí dice que a un ángulo de contacto menor a 90 hay cierto contacto con la superficie. Menor de 90 hay humectación. Hay humectación. Menor de... Sí. En 90, entonces hay menos humectación que un ángulo menor que 90. Menos humecta, sí. Y mayor a 90, casi no hay humectación, se forma la gota. Mayor de 90, sí. Y entonces a 180 la humectación es completa. Está aquí. Completa sería 180, sí. Eso es, así es. Y la de 0, creo que ahí preguntan cuando es 0, ¿no? Cuando el ángulo es 0, no hay nada, ¿no? Sí, o sea que ese es mucho Sería menor. El ángulo cero, ¿cuál sería? 360. Sería si hacemos un plano aquí, sería este de aquí. O sea, el ángulo tiene que pasar a través de la gota. Uh-huh. El recorrido. Preguntaba 0 grados. La pregunta que hiciste fue 0 grados, ¿no? Uh-huh. 0 grados. Ese sería, perdón, ese sería mucho menor que 90. Mucho menor que 90. Y Sería la situación A.
Sí, pues mucho menor de 90. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces 180, ¿qué sería? ¿Qué fue lo qué fue lo que dijimos allí en 180? Sería mucho mayor que 90. Pero ¿cómo quedaría? Yo pensaría que se aumentaría todo, porque es como lo máximo que la gota se puede. Ujú. O sea que queda como más redonda. El ángulo ese va a ser más. Sí, queda como la situación C, pero completamente más redonda. Y algo así. Entonces, tendríamos esos cuatro casos. Si es menos de 90, humecta. Eh, si es 90, humecta menos. Si es mayor de 90, ya va formándose la gota. Si anda por allá cerca de 180, ya es una gota. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación en el problema? Profe, tengo una confusión, porque cuando hacemos los problemas anteriores, decíamos y que cuando estaba completamente mojado, consideramos el coseno del ángulo igual a 1. Completamente mojado. Ujú. Sí, Ah, ya me di cuenta. coseno de cero. Ya me di cuenta. El signo. Estaba viéndolo al revés. Ajá. Ya, ya. Ahora sí ya lo comprendí. Bueno, vamos a ver entonces cómo es la situación del problema. Ok, dice que para uno humecta la superficie, primero en número romano, humectar la superficie notariamente sería eh, un ángulo menor que 90. A ver, vamos a presentarla. ¿Tiene el problema allí? No. Sí, El enunciado. sí, sí. Dice, cuando un líquido L cae, considere que en gotas sobre la superficie de un sólido S, el líquido puede, 1, humectar la superficie notariamente. 2, apenas humectar la superficie. 3, esparcirse totalmente sobre la superficie, mojarla. 4, permanecer indiferente sobre la superficie, no humectar. Este es dependiendo si el ángulo de contacto de superficie de la gota superficie del sólido es el ángulo 0, menor a 90, igual a 90 y 180. Bueno, hacemos que 180 va a permanecer indiferente. Indiferente. ¿El número romano cuál es? 4. El 4. Ese 180. sería el 4. El de esparcirse totalmente sobre la superficie sería el de menor de 90. O no, el de 0. El de 0. Uh-huh. Humecta Apenas, total. ese ¿Sí? sería el número romano 3, la A. Y la otra es apenas aumentar la superficie, sería el de 90. Ajá. 90 apenas. Apenas, sí.
Porque el B es humectar la superficie notoriamente, que sería menor a 90. Así es. Así es, sí. Ese número 18 se parece al que hicimos 17, era 18. Es el isoterma del lámpara. Lo mismo que el 16, sí. Sí. Entonces, nos vamos al 19, pues. Se dan las dos tensiones superficiales, agua y mercurio, y la interfacial. Trabajo de cohesión, esta es fórmula, ¿no? Trabajo de cohesión, trabajo de adhesión y el coeficiente de esparcimiento. Se pregunta si mercurio se esparce sobre el agua. Lo interesante es aplicar ese. ¿Quiere alguien ver ese? Trabajo de cohesión, trabajo de adhesión. Ese está en qué parte de esto. Acá. Trabajo de adhesión. Hay que sumar las dos tensiones superficiales y restar la interfacial. ¿Está bien? ¿No se oye?
Profe, estas son con las últimas fórmulas que nos presentó de la diapositiva, ¿verdad? Así es. Sí, trabajo de adhesión y de cohesión. Trabajo de adhesión, sumar las dos tensiones superficiales y restar la interfacial. Y el programa te da todos esos datos. Más que multiplicado 2 por la de mercurio. ¿Perdón? Que solamente tendríamos que multiplicar 2 por 483, que es la del mercurio. Vamos a ver dónde está. Estoy viendo ya. Te dan la tensión superficial de ambos, 72 y 483. Y lo sumas y resta la interfacial, que es de 375. Eso te da el trabajo de adhesión. Y el de cohesión es otro, que está en la siguiente, 2 veces pero el trabajo de cohesión, de mercurio, primero te pregunto. 2 veces gamma de mercurio. Y el coeficiente de esparcimiento. Esa es nada más que fórmula. Y después mostrar que el trabajo de adhesión se puede escribir de esta otra manera. ¿Alguien lo tiene? Deberíamos ponerle respuesta. Profesor. ¿Qué dice? Si lo puede ver. Trabajo de cohesión.
también se fueron. ¿Quién estaba haciendo? ¿Quién estaba haciendo? Dígame, sesión de espiritismo. Castillo. La variedad de la B en Joule, ¿cómo es trabajo? Sí, se puede dar también en Ergios. Ok. Bueno, lo hice y me dio el trabajo de cohesión 966. Sí, así simplemente. El de adhesión me dio 180,8. 180,8. Y el otro que preguntaban, ¿cómo que se llama? El coeficiente de esparcimiento me dio 785,2. Menos, negativo. Sí. ¿Qué más? Ah, la otra sí es demostrarlo. No lo he hecho todavía. Muestre que el trabajo de adhesión. Esa sí toca demostrarlo relacionado a las fórmulas, ¿no? Sí. Ah, sí, está sencillo. Después de todo. O sea, muestre que el trabajo de adhesión se puede escribir. Pero ahí gamma, digo, trabajo de cohesión más trabajo de cohesión, menos trabajo de adhesión. ¿Cómo, profe, puede repetirlo? O sea, no allí como está la parte de el trabajo Ah, de adhesión es igual a un medio el trabajo de cohesión de alfa más el cohesión de beta menos, digo, sí, menos el trabajo de, tendría que ser de adhesión alfa beta. ¿Ves?
No hacemos nada, se fue el tiempo. ¿Alguien terminó? Y me da la impresión de que en esa demostración, esa expresión, W alfa beta debe ser gamma alfa beta. Gamma, Porque ¿cómo queda W? perdón, Que esa W debe ser gamma, ¿verdad? la última, ¿verdad? La que se resta. Sí, es que no sé, está raro. La que se resta me parece que debe ser gamma alfa beta. Sí. Bueno, ya tenemos que, ustedes tienen clases. Tenemos clases. Ok, profe, nos vemos.